iniciamos con la presentación de la clase del día de hoy. Nos toca ver lo que corresponde a función logarítmica. ¿Cuál es su definición? La función logarítmica se define como f de x es igual al logaritmo, esto se lee así, logaritmo de base a de x. Dentro de un logaritmo vamos a tener la base que la escribimos un poquito más abajo de la palabra logaritmo y la x que representa el argumento del logaritmo. Pero tiene ciertas condiciones esta función logarítmica. Primero, que la base a tiene que ser mayor que 0. No puede haber una base negativa. Es decir, el logaritmo de base menos 5 de algún valor, eso no va a existir. Entonces, la primera condición es que tiene que ser mayor que 0. Puede ser 1, puede ser 8, puede ser 10, esta base. Diferente de 1, también no puede ser base 1 y el valor de x, que es el argumento, tiene que ser mayor que 0. Asimismo, este valor de x puede ser 1, 2, 8, 10, cualquiera, pero no un número negativo. Análisis de la función logarítmica. Toda función logarítmica de la forma f de x es igual logaritmo de base a de x, con la condición que habíamos revisado, si es que a es igual a 0 y es diferente de 0, constituye una asíntota vertical. Es decir, x es igual a 0. Ya no es como en la función exponencial, la asíntota era y es igual a 0. Es decir, coincidía con el eje x. Ahora va a coincidir con el eje y. El dominio de la función logarítmica corresponde a ser los reales positivos, es decir, desde el 0 excluido hasta el más infinito excluido. Su rango son los reales positivos. El rango de la función f de x, todos los reales. Dos casos asimismo vamos a tener. El primero se considera dentro de la función logarítmica los siguientes casos. Si el valor de a es mayor que 1, esta gráfica va a ser creciente. La asíntota ahora coincide con el eje y. Aquí es como que casi ya llega, pero no se cruza o no topa a la parte de la asíntota. La asíntota x es igual a 0 representa esta que está aquí. Si se visualiza un poquito de la línea segmentada. Si el valor de a es menor que 1, hablaríamos de una fracción, un medio, 2/3. Esta corresponde a ser la gráfica de una función decreciente, pero sigue siendo la asíntota x es igual a 0, coincide al eje y. ¿Cuáles son las características principales de un logaritmo? La primera, el logaritmo de un número es determinar el valor del exponente al que dicha base debe elevarse. Logaritmos de números negativos no existen. Logaritmos de números racionales menor que 1 y decimales son negativos. Y los logaritmos de números racionales mayor que 1 son positivos. Y en los ejemplos vamos a ir viendo eso. Tenemos ahora ciertas propiedades que analizar dentro de los logaritmos. La primera propiedad es el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Entonces, si yo tengo logaritmo de base a de 1, esto vale 0, es en forma general. Si pongo un ejemplo, logaritmo de base 5 de 1 será 0, o el logaritmo de base 8 de 1 es igual a 0. Ya hacemos ejemplos. 2. El logaritmo de un número igual a la base siempre será 1. Logaritmo de base a de a es 1, logaritmo de base 5 de 5 va a ser 1, logaritmo de base 8 de 8 va a ser 1. Notación de forma logarítmica a forma exponencial y viceversa. Logaritmo de base a de n es igual a x,
¿Cómo le convierto esta notación logarítmica en notación exponencial? La base del logaritmo a elevamos al resultado x y eso va a ser igual al argumento n. La primera parte está en notación logarítmica, acá en cambio tenemos en notación exponencial. Siguiente, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. El logaritmo de base a de m por n aquí corresponde a ser un producto, una multiplicación. Eso se va a transformar en el logaritmo de una suma. Logaritmo de base a de m más el logaritmo de base a de n. Cada uno de los factores se convierten ahora en una suma. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Logaritmo de base a de m sobre n es igual logaritmo de base a de m menos el logaritmo de base a de n. En un producto se transforma en suma, pero en una división se transforma en resta. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Logaritmo de base a de m elevado a la n. Esta es la potencia, este es el exponente n. Este exponente se antepone n y copiamos lo que me sobró. Logaritmo de base a de m. Esta propiedad nos ayuda cuando nosotros tenemos como exponente la potencia. Entonces, aplicaríamos y le convertiría en un factor ubicando antes del logaritmo. Luego, el logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando para el índice del radical. Logaritmo de base a de la raíz enésima de m es igual. Primero le vamos a convertir esta raíz en exponente fraccionario y nos quedaría logaritmo de base a de m elevado a la 1 sobre n. Eso vimos en la clase anterior. Ese 1 sobre n aplicando la propiedad anterior se convierte en producto logaritmo de base a de m. Y la última, que es el cambio de base de un logaritmo, logaritmo de base b de m, podemos convertir en una misma base poniendo logaritmo de base c de m dividido para el logaritmo de base c de b. Esto es convertir en una sola base. Y vamos a ver una propiedad adicional que nosotros tenemos que no tiene nombre, pero es muy importante dentro de los ejercicios que nosotros vamos o tenemos que trabajar. Pero antes de aquello, voy a la última fulmina, que es la presentación para el portafolio. Para esta semana, como decíamos, también está la autoevaluación número 2 programada. Pero sí tenemos que seguir realizando estos ejercicios para entregar el portafolio, que parece que estaba como fecha a mediados del mes de agosto. De estos ejercicios también estarán en la autoevaluación, por eso es importante realizar. La actividad 7. Escriba las siguientes igualdades de forma logarítmica. Hay 5 ejercicios. Ya va a ver usted que son rápido la resolución. Acá dice en forma exponencial, calcule el logaritmo, aplique las propiedades 3 de ejercicios. Estos corresponden para el portafolio parte 2. Dejo de compartir y ahora me voy a la pizarra para poder dar a conocer la siguiente propiedad. Hasta ahí vimos como propiedades número 8 y vamos a anotar esta propiedad 9 que no tiene nombre, simplemente la vamos a poner así, logaritmo de base b elevado a un exponente cualquiera, qué sé yo, beta, el argumento a elevado a un exponente alfa. Esto es igual. Entonces, cuando nosotros tengamos un exponente en el argumento y un exponente en la base, este exponente se convierte en el numerador dividido para beta, que vendría a ser el denominador. Numerador, denominador. Y copiamos lo mismo, el logaritmo de base b de a. Ya vamos a realizar algunas aplicaciones referente a esta propiedad.
Ahora sí, voy a realizar algunos ejemplos referentes a algunas propiedades de los logaritmos. Ponga, por favor, resolver los siguientes ejercicios aplicando las propiedades de los logaritmos. Aplicando las propiedades de los logaritmos. Una de las primeras propiedades que nosotros teníamos mencionaba que es el logaritmo de un número igual del 1 primero. Logaritmo de 1 de cualquier base es 0. Entonces, logaritmo, voy a poner aquí, de base 8 de 1 y este como resultado va a ser 0. Entonces, basta que el argumento sea 1, no importa la base, siempre va a ser 0. El logaritmo de base 5 de 1, esto es igual a 0. El logaritmo de base 10 de 1 es igual a 0. Cuando sea base 10, este 10 generalmente se lo omite, no se pone, se sobreentiende. Entonces, si solo está logaritmo de 1, se sobreentenderá que es base 10. Cuarta propiedad, cuarto ejemplo. El logaritmo de un número igual a la base siempre es 1. Si yo tengo el logaritmo de base 3 de 3, coincide la base y el argumento, ahora el resultado será 1. El logaritmo de base 7 de 7, esto es igual a 1. Logaritmo de la base. 6. El logaritmo de 5 por 4, esto va a ser igual. Aquí tengo un producto. Logaritmo de 5 más el logaritmo de 4. Aplicada una vez ya la propiedad, vamos a ir resolviendo. Logaritmo y multiplico 5 por 4 me da 20. Esto es igual al logaritmo de 5 más el logaritmo de 4. Ya trabajo con la aplicación de la calculadora para que ustedes vayan viendo. El logaritmo de 20 me sale 1,30. Igual voy ahora a encontrar cuánto vale el logaritmo de 5. Hay varias cifras decimales. Yo voy a trabajar solo con 2. Ahí salen infinitas cifras decimales. El logaritmo de 5 en la calculadora me sale 0,698, aproximando, bueno, dejémosle como 0,69, más el logaritmo de 4, 0,60, 0,60. Sí voy a tener que aproximarle para que justamente salga. Aquí salía 0,698. Eso se convertirá en 0,70 con 2 cifras decimales. 1,30 y si yo sumo 0,70 más 0,60, el resultado es 1,30. Por favor, quiero que ustedes aquí se graben, ¿no? ¿Cuánto valía el logaritmo de 20? 1,30. ¿Cuánto valía el logaritmo de 5? ¿Y cuánto valía el logaritmo de 4? Voy a dejar de compartir por si acaso no, todavía tenemos tiempito. Busco la aplicación ahora de la calculadora. Voy a compartir con ustedes. Ahí deben estar viendo ya su calculadora y le vamos a encerar. Ahí. Entonces, esta es la teclita de logaritmo. Algunos tienen para poder poner la base. Entonces, por ejemplo, yo pongo logaritmo y ahí nos pone la base. Supongamos de 5 y voy a decirle de 1.
Entonces, ¿cuándo decía que es el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 siempre va a ser 0, igual. Ahí está, mire, 0. Otro ejemplo, le voy a poner logaritmo. Si no tiene base, se sobreentiende que es base 10, ya le puse, y acá le vamos a poner el 1. ¿Qué resultado debe salir? 0. Siguiente ejemplo. Vamos ahora a ver la segunda propiedad. Misma base, mismo argumento. Logaritmo de base 3, y acá también le pongo 3. Acuérdese que eso salía 1. Ahí está el 1. Otro ejemplo. Logaritmo de base 9. De 9, ¿cuánto tiene que salir? 1. El logaritmo que calculamos, que fue de 20. Entonces, yo no puse base, pero se sobreentiende que es base 10, y ahí sí le ponemos el valor de 20. ¿Cuánto era el logaritmo de 20? Pongámosle el resultado 1,30. Aquí sale infinitas cifras decimales. Yo solo cogí 2 cifras decimales. No le aproxima porque la siguiente, la tercera, es 1, no le va a aproximar. Le hemos puesto 1,30. Luego encontré el logaritmo de 5 primero fue. Logaritmo de base 10 de 5, y eso salía 0,698. Por eso le aproximé a 0,70. El logaritmo de 4, logaritmo, veamos si es que me sale, si es que no le pongo la base, logaritmo de 4. Si no le sale la base, debe sobreentender que es base 10. Aquí nos sale error, no nos permite, de ley tenemos que poner la base. Pero en otras calculadoras que no aparece esta base, solo usted pone el logaritmo de 4 y le va a salir el resultado. 4. ¿Cuánto era? Me parece que era 0,60. Ahí está, mire, 0,60. Comprobada esa primera o la propiedad dentro de la calculadora. Voy a dejar de compartir y me regreso a donde estábamos realizando la escritura. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Voy ahora a hacer un ejercicio donde contenga división, el número 7. Logaritmo de 20 dividido para 4, esto es igual. Entonces ahí tenemos el logaritmo de una división o cociente. ¿En qué se transforma primeramente? El logaritmo del numerador, que es 20, menos el logaritmo del denominador, que es 4. Logaritmo, ¿cuánto representa 20 dividido para 4? Esto vale 5. Logaritmo de 20 menos logaritmo de 4. Logaritmo de 5, aquí tenemos 0,70. Igual, voy a calcular cuánto sale el logaritmo de 20. 1,30 tenemos aquí, menos el logaritmo de 4, 0,60. 0,70 es igual 1,30 menos 0,60. ¿Cuál es el resultado que debe dar? 0,7 o 0,70. Estos dos resultados tienen que ser iguales, y ahí estamos comprobando que esa propiedad es real. Por favor, me queda menos de un minutito. Realice la captura de estos ejercicios para poder continuar. Una vez que se corte, nos volvemos a ingresar a la sala. Gracias.